Buenos días, mi nombre es Miriam Viedma, soy R2 de Dermatología. Hoy es día 23 de mayo, estamos ahora mismo en Cádiz a 17 grados y va a hacer un muy buen día con cielos despejados. En nuestro mes de melanoma, hoy vamos a hablar sobre el melanoma avanzado, sobre todo, vamos a hablar sobre el melanoma metastásico. Nuestros grandes protagonistas, como no van a ser la inmunoterapia, que no me voy a detener mucho en su mecanismo de acción, pues ya todos lo hemos nombrado alguna vez y conocemos, que son los anti-CTLA-4, que inhiben ayudan a que en la segunda respuesta de activación linfocitaria se lleve a cabo gracias a desactivar el CTLA-4 inhibitorio, la segunda respuesta inmunitaria del linfocito T, y los anti-PDL1, que de nuevo van a ayudar a inhibir esa respuesta inhibitoria que crea la célula tumoral sobre el sistema inmune, con el ipilimumab como máximo representante de CTLA-4 y el pembro y el nivo como los anti-PDL1. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre cómo está actualmente el tratamiento de las metástasis en tránsito. Muchas de ellas pues, pueden ser muy chiquitinas, que a veces incluso pueden pasar desapercibidas, pero se ha visto que hasta una pequeña microsatelitosis o una pequeña metástasis sin tránsito va a aumentar el riesgo de desarrollar metástasis a distancia. Un segundo, tengo que voy a quitar el sonido. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos locales actualmente en las metástasis en tránsito? Pues tenemos a nivel local varias posibilidades, ya puede ser la escisión, el tratamiento con el láser de CO2, la interleuquina L2, la electroquimioterapia, la infusión del miembro o perfusión aislándolo o la terapia TIVEC. Sin embargo, estas terapias locorregionales no han sido comparadas unas a otras en estudios y ensayos aleatorizados, no sabemos cuál es mejor y se sabe que tienen una buena respuesta a estas terapias a nivel locorregional, pero que no son respuestas duraderas, que luego cuando acaba a lo largo del tiempo acaban de nuevo volviendo a aparecer y progresando. En cuanto a las metástasis en tránsito como con terapias sistémicas, tenemos tanto la inmunoterapia sola o combinada, así como los inhibidores de BRAF y MEK, que en general hay una creencia de que son mejores tratamientos, son muy buenos tratamientos y con mejor respuesta cuando hay un menos tumor, cuando hay una LDH normal y como cuando están más localizadas. Sin embargo, a lo largo de este tiempo pues se ha visto estudios retrospectivos que tienen unos resultados conflictivos, pues algunos demostrando que sí que es verdad que son altamente eficaces en estas metástasis en tránsito o locorregionales y en otros que pueden tener respuesta similar a otro nivel de metástasis, incluso en otros ensayos una respuesta incluso más baja. Por ejemplo, tenemos este estudio que básicamente se cogió se quería ver cómo estaba el tratamiento de la inmunoterapia respecto a las metástasis en tránsito. Cogieron muchos estudios que se habían utilizado anti-PDL1, pembro y nivo en estadios avanzados del melanoma. Se vio que solamente un 4,6 había pacientes que no se había resecado esa metástasis en tránsito y se había tratado directamente con inmunoterapia, y no había ningún caso en el que el paciente había recibido inmunoterapia sin tener, por ejemplo, afectación extranodal. Entonces, en general, se vio que de todos los estudios y ensayos que se habían realizado de inmunoterapia en estos pacientes, pues había como un hueco en el conocimiento de realmente qué eficacia tiene la inmunoterapia en un paciente que exclusivamente tiene metástasis en tránsito. Entonces, respecto a las terapias que hemos nombrado, ¿qué se utiliza? Pues se utiliza lo que la gente tiene y lo que la gente sabe, y no tenemos unos ensayos que nos comparen esas terapias locorregionales entre sí y también con las terapias sistémicas. Vamos a nombrar un poquito las técnicas locorregionales de las que he nombrado. Vamos a ver la infusión aislada, aislando una extremidad, ya sea la pierna o el brazo, que puede ser tanto por perfusión como por infusión, según se utiliza dependiendo de la técnica, un torniquete, o sea, aísla el sistema circulatorio, en el cual lo que conseguimos es aislar ese miembro que tiene metástasis en tránsito y poder infusionarle
ya sea TNA-alfa o melphalan, que se ha visto a lo largo de la historia, los dos más utilizados, unas 10 veces más dosis de lo habitual que se podría utilizar de manera sistémica. Tenemos, por ejemplo, estas dos series de los países de los Países Bajos, que se utilizaron la misma técnica, aunque cambiando algunas variantes, esa hipertérmica y normotérmica y el uso del TN-alfa, de unos 100 pacientes que se vieron que tenían una muy buena respuesta a esta terapia, respondiendo hasta un 95-81% de los pacientes de las metástasis en tránsito. Una respuesta total bastante elevada también, del 70 al 50%, pero de nuevo lo que hemos nombrado al inicio, vemos que a lo largo de los 5 años, a pesar de que tengan una muy buena respuesta en el momento, pues no es una respuesta duradera, acaban progresando, viendo que al final solamente había una supervivencia de un tercio de los pacientes a los 5 años. Vemos aquí, por ejemplo, cuando tenemos grandes metástasis en tránsito, cómo esta terapia va a ser bastante eficaz, y aquí si lo pudiésemos palpar veríamos que son máculas residuales que cuando se han biopsiado pues eran melanófagos y todo residual con una muy buena respuesta, pero como vemos luego a nivel de duración no es una respuesta duradera. Otra de las terapias locorregionales que tenemos es la interleucina L2, con también muy buena eficacia locorregional. La dosis óptima pues, no está muy establecida y puede ser una pauta muy flexible, y se ha visto que sobre todo van a responder a aquellas que sean más pequeñas y localizadas en epidermis y en dermis superficial, Las más grandes y las más profundas, pues es más difícil que llegue a realizar una buena respuesta la terapia con interleucina 2 intralesional. Y por último, otra terapia que desde el 2015 está aprobada, que es la terapia con el T-VEC, que es un virus oncolítico, que básicamente lo que se utiliza es infiltrar el virus de forma local en las células tumorales, de manera que este virus infecta a las células y le provoca la muerte celular, produciendo con ello derivados que van a activar el sistema inmune y que van a acabar estimulando el sistema inmune para combatir a las células cancerígenas. Tenemos este estudio NKI que se aprobó en el 2015 en adultos con estadios 3B, C y D y 4, 1A de melanoma, de manera que se inyectaba el T-VEC en las lesiones cutáneas, subcutáneas o en los nodos linfáticos afectados por la enfermedad, pero no se ha probado para infiltrar en otros lugares o vísceras más allá de los que acabamos de decir. No se podía realizar ni en el cerebro, ni en el hueso, ni en el pulmón. No estaba autorizado. Y vemos los resultados, que tenemos estas dos series, de nuevo con muy buena respuesta global, respondiendo a esas metástasis en tránsito, subcutáneas, cutáneas y en linfáticos, y parece ser con un bastante mantenimiento en el tiempo. Como podemos ver, aquellos que respondían, pues en comparación con las otras técnicas locorregionales, se mantenían en el tiempo. Sin embargo, cuando se ha hecho un metaanálisis sobre estos pacientes con esta terapia, se ha visto que sobre todo los que tenían mayor respuesta duradera en el tiempo son aquellos que no eran un estadio 4, sino que eran un estadio 3 de la enfermedad. Es decir, las metástasis cutáneas que sean un M1A pues no respondían tan bien como, por ejemplo, estadios 3 que se utilizaban en este tratamiento. Entonces, en general, en las metástasis en tránsito pues vemos que tenemos bastantes terapias locorregionales que tienen una buena respuesta local y que controlan muy bien a nivel locorregional. Sin embargo, con una respuesta duradera más o menos variable, siendo menos duradera que lo que vamos a ver ahora en las terapias sistémicas, y que además el problema también es que es una terapia locorregional, dejando un poco de lado lo que viene siendo el beneficio de la terapia sistémica en el resto del organismo. No tenemos ensayos que lo comparen directamente, y entonces no tenemos actualmente una secuencia de estas terapias locorregionales o combinación de las mismas
como el estándar para el tratamiento de las mismas. Tenemos una revisión de hace poquito sobre el manejo de las metástasis en tránsito que dicen que pues, bueno, siempre que se pueda, la primera línea recomiendan que sea la exéresis y luego como la terapia más eficaz en cuanto a respuesta local va a ser la infusión aislada del miembro superior y todos los tratamientos intralesionales y el E2 o el TIVEC pues también va a ser más de segunda línea y van a producir unas buenas tasas de curación locorregional. No nos vamos a centrar mucho, pero vamos a hablar un poquito de las metástasis extracerebrales. Hasta la era pre-inmunoterapia solamente teníamos la cirugía, que era el mejor método de tratamiento de las mismas, que creo que no consiguiendo un buen control de la enfermedad, progresando en la mayoría de los casos, aunque sí que es verdad que llegaban a aumentar algo en la supervivencia en aquellos pacientes oligometastásicos o con una sola metástasis, pero ya desde que entramos en la era de la inmunoterapia, todo esto ha cambiado y hemos conseguido una grandes supervivencias gracias a la misma, llegando actualmente a una supervivencia a los 5 años de 1 de cada 2 pacientes con terapia de inmunoterapia y de 1 de cada 3 pacientes con la terapia de inhibidor BRAF y MEK. Si utilizar un anti-PDL1 solo o utilizar inmunoterapia combinada se ha estudiado en varios ensayos, viendo que pues, la terapia combinada son bastante más efectivos en aquellos estadios 4 resecados, pero aumentando una gran cantidad su toxicidad y sin embargo en otros ensayos la combinación de estas terapias no todos parece que vaya a tener una mayor eficacia. Entonces el utilizar el combo o la doble inmunoterapia en las metástasis extracraneales, pues a día de hoy tampoco se está recomendado. Se ha visto también un poquito qué papel tiene la cirugía a día de hoy en la inmunoterapia, viéndose este estudio que se ha realizado sobre en aquellos pacientes qué cirugía se ha realizado a pesar de estar con inmunoterapia, se ha visto que se sigue haciendo el mismo número de cirugías, aunque cada vez menos se hace una cirugía a nivel a nivel ganglionar y se ha aumentado la cirugía abdominal. Entonces, la cirugía y las técnicas ablativas siguen siendo parte del manejo del paciente oligometastásico, incluso con la inmunoterapia, y parece que el controlar un poquito, quitar citorreducción de la enfermedad, pues va a ayudar al desarrollo final y al control de la enfermedad. Sin embargo, cuando realizar una u otra, si realizar primero la inmunoterapia o cirugía sigue siendo controvertido, por ejemplo, realizar primero la inmunoterapia pues podría ayudar a ver qué pacientes van a responder y aquellas pacientes que quizás una cirugía no va a ser necesaria ni porque no va a responder el paciente a la inmunoterapia, por lo tanto le ahorraríamos la cirugía. Y también, por ejemplo, reducir el tamaño de las lesiones podría ayudar a una cirugía menos invasiva y, sin embargo, pues el realizar primero la cirugía, pues, por ejemplo, podría evitar que aquellas pequeñas metástasis que están muy accesibles, quitarlas cuanto antes, evitando su progresión o ayudando a quitar, etcétera, reducir la cantidad de lesiones, pues podría ayudar luego a una mejor respuesta a inmunoterapia. Entonces siempre es un debate de que anteponer si uno u otro. Otras terapias que no sean cirugía, que sean ablativas como la crioablación, etcétera, nos vuelve a ocurrir como las metástasis en tránsito, que suelen tener unas buenas respuestas a nivel locorregional, pero poco duraderas y volviendo a progresar en poco tiempo. Últimamente, ya que con esto tenemos las metástasis extracraneales, se está hablando mucho del concepto de retreatment o rechallenge, que vamos a ver ahora en los pacientes tratados con inmunoterapia, que son, en el concepto de retreatment, son pacientes que están utilizando inmunoterapia en la adyuvancia y que hacemos en aquellos casos que recaen. Pues en aquellos casos que recaen, que si ha sido después de haber realizado el año de terapia anti-PDL1 de adyuvancia, se ha visto que se puede volver a utilizar la misma modalidad de tratamiento, retreatment, con una buena tasa de respuesta. Si bien es verdad que también se puede utilizar una escalación, es decir, utilizar la misma anti-PDL1
con otra terapia adicional o simplemente cambiar de diana, utilizar por ejemplo un inhibidor BRAF/MEK o un CTLA-4. Sin embargo, cuando la recaída es durante el tratamiento de la adyuvancia y no después, pues ahí ya es mejor escalar y añadir una nueva terapia o cambiar de terapia que mantener solamente el anti-PDL1. Y muy parecido el concepto, pero fuera de la adyuvancia, sino ya en el tratamiento de estadios avanzados de melanoma, de metastásico, está el re-challenge, que es qué hacer cuando recae la enfermedad después de haber respondido bien a una terapia de anti-PD1. Pues aquí se ha visto que si una persona ha respondido bien a las metástasis con inmunoterapia con anti-PD1, se podría volver a dar solamente anti-PD1, encontrando una buena eficacia y respuesta a esos pacientes. Sí que es verdad que de nuevo recomiendan, si las características del paciente lo permiten y su toxicidad, añadir una nueva terapia adicional. Tenemos ahora en un futuro pues, este escalamiento de añadir terapias adicionales, pues vamos a disponer de más fármacos, como puede ser el levantinib con pembrolizumab, el entinostat con pembrolizumab o el relatimab con nivolumab. Entonces, pues va a tener mucha importancia esto del escalamiento cuando recaigan la enfermedad. Y por último ya me voy a centrar en las metástasis cerebrales, que era sobre todo un poquito lo que más interesaba de esta sesión. Las metástasis cerebrales, como sabemos que van hasta menos del 20% van a sobrevivir al año y acaban siendo el 80% de la muerte debida por melanoma y llegan a ser hasta un 30-40% de los pacientes que se ha diagnosticado de todos los estadiajes 4. Entonces, actualmente tenemos todos estos tratamientos aprobados para el melanoma metastásico y en concreto para el melanoma también intracerebral, cerebral. Se ha visto ya por fin que ya tenemos estudios a largo plazo de la terapia combo con inmunoterapia en metástasis cerebrales que tiene una supervivencia a los 6 años de más de la mitad, lo cual son nuevas noticias. Y recientemente aprobado hace nada en Estados Unidos ya el relatimab con el nivolumab. Entonces, vamos a ver un poquito. Estos son los ensayos que tenemos de inmunoterapia en pacientes que tenemos casi recogidos 8.000 pacientes, pero sin embargo todos estos, ninguno de ellos incluía pacientes con metástasis cerebrales. Entonces, realmente tenemos poca evidencia a día de hoy de cómo tratar las metástasis cerebrales. Aquí tenemos aquellos ensayos que sí que recogen las metástasis cerebrales, en negrita las que son de terapia diana, en rojo las que son con una terapia de inmunoterapia y en verde las que combinan dos inmunoterapias. Entonces, se ha visto que con terapia diana hay una alta tasa de respuesta a las metástasis cerebrales, casi igual que a las extracraneales, con un 58% de respuesta. Y se ha visto que da igual, sea cohorte A de asintomática y de sintomática, las dos cohortes responden por igual. Lo que pasa es que con la terapia diana, a pesar de tener una alta respuesta y con unos porcentajes muy altos de respuesta, hasta un 72% va a tener una progresión más o menos precoz, o sea, no va a tener una respuesta duradera. El primer ensayo que se realizó con inmunoterapia fue con ipilimumab en metástasis cerebrales, teniendo muy baja respuesta con esta terapia, solamente de un 20%, y ya entonces empezó a ver las diferencias que aquí sí que vamos a tener en pacientes asintomáticos versus sintomáticos. Vemos como, por ejemplo, la respuesta no tenía nada que ver en la cohorte A, que eran asintomáticos, con la cohorte B, que eran sintomáticos y estaban utilizando corticosteroides, y como la supervivencia, la media de supervivencia también era mucho más bajo en sintomáticos. Con pembrolizumab se consiguió un pequeño aumento de la respuesta de las metástasis cerebrales, pero aún así no llegando a alcanzar esos niveles tan altos como hemos dicho a terapia diana y ni mucho menos tan alto como en las metástasis extracerebrales. Pero lo que sí que se vio que aquellos pacientes, y esto ya era un dato muy importante, aquellos pacientes que sí respondían a pembrolizumab mantenían una respuesta duradera en el tiempo, cosa que no habíamos conseguido con la terapia diana. Entonces,
ya tenemos resultados de 3 años, aunque aún va a queda tiempo de estos estudios, en los cuales se va a utilizar doble terapia de inmunoterapia, anti-CTLA-4 y PD-1. Entonces, tenemos, por ejemplo, el CheckMate 204, que utiliza nivo-ipilimumab, 1 miligramo kilo y 3 miligramos kilo de ipilimumab, y se ha visto que en pacientes asintomáticos ya se está alcanzando por fin la respuesta casi igual que se tiene con la inmunoterapia a nivel de las metástasis extracraneales y muy parecida también al nivel de eficacia que se disponía con la terapia dirigida. De nuevo, además, con aquellos respondedores encontrando esa durabilidad que habíamos visto con la inmunoterapia en monoterapia. Vemos que incluso en este estudio a los 3 años no se ha llegado ni a alcanzar la mediana la mediana de supervivencia, es decir, cuántos años va a durar la mitad de la población que está con la terapia combo. Eso sobre todo en los pacientes asintomáticos. Y se ha visto que la respuesta precoz también en menos de 12 semanas va a suponer una respuesta hasta el 92% en los pacientes asintomáticos. Vemos, por ejemplo, aquí un paciente asintomático, como da igual el tamaño y el edema que va a tener la enfermedad, que si se encuentra asintomático va a tener una gran tasa de respuesta y duradera. Y bueno, como en estos pacientes asintomáticos se está viendo que se responde también a la terapia inmunoterapia combinada con IPI y nivo, se va a intentar buscar otras secuencias como nivolumab y relatinib, que es otro agente de inmunoterapia que actúa un poco distinto, intentando alcanzar esa misma eficacia que se está viendo con ipilimumab y nivolumab, pero quizás consiguiendo menos toxicidad o incluso mayor efectividad. Ya en Estados Unidos se está haciendo un estudio con relatinib. Sin embargo, no encontramos esta tasa de buena respuesta en los pacientes sintomáticos que se encuentran con corticosteroides. No vemos de nuevo esa alta eficacia como hemos visto en los asintomáticos, llegando ya a alcanzar casi la misma eficacia que la terapia extracraneal, aquí solamente llegando hasta un 28%. Pero de nuevo, aquellos que sí responden van a ser duraderos en el tiempo. Te dejo aquí, por ejemplo, una pauta de dexametasona a aquellos pacientes sintomáticos que se suele realizar. Y aquí tenemos otro estudio que de nuevo que se realiza en Australia, que de nuevo demuestra que en la terapia combinada va a tener una mejor eficacia que la terapia sola de anti-PD-1, pero que en los pacientes sintomáticos no van a responder igual de bien, como podemos ver aquí, pero siempre con aquellos pacientes que responden viendo una larga durabilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes sintomáticos que están en tratamiento con esteroides que no están respondiendo también a la terapia combinada? Pues se está investigando y se está intentando sacar adelante otros tratamientos que ayuden a mejorar la eficacia de la inmunoterapia en estos pacientes. Una forma de ayudarles podría ser añadir un crecimiento del endotelio vascular a la inmunoterapia, ya sea lenvatinib o bevacizumab, que ayude, parece ser que a nivel de los vasos el edema disminuya esa cantidad de edema, consiguiendo que el paciente se quede asintomático y consiguiendo disminuir la corticoterapia en ellos, pues podría ser una forma de afrontar estos pacientes y alcanzar una buena respuesta con la inmunoterapia, o la citorreducción, ya sea por cirugía, terapia diana o por radiocirugía estereotáxica. La cirugía a día de hoy sigue siendo un tema controvertido y cuando realizarlo se ha visto que la cirugía de las metástasis craneales oligometastásicas para aumentar la supervivencia y por lo tanto en aquellos pacientes sintomáticos quitar carga tumoral va a poder ayudar a estos pacientes a que la inmunoterapia tenga efecto, o la terapia diana, por ejemplo, disminuir el tamaño, la carga tumoral con la terapia diana, como por ejemplo en este ensayo que aunque no se mete a las metástasis cerebrales, ya se están realizando ensayos en los que primero se hace una terapia diana y luego se pone el combo a las 8 semanas, pues quizás esta misma terapia de metástasis cerebrales de pacientes sintomáticos que disminuyan la carga tumoral y con ello pues se pueda quitar los corticoides, pues podría ayudar a que la inmunoterapia haga más efecto. Y ya se están haciendo 3 ensayos
de no solamente esperando un tiempo de terapia diana y luego inmunoterapia, sino las 3 terapias a la vez, es decir, terapia diana e inmunoterapia a la vez, que en pacientes sintomáticos podría ser la respuesta a la buena a que se vuelva a alcanzar una eficacia. Vemos aquí, por ejemplo, el Trident, donde va a utilizar dabrafenib y trametinib con nivolumab y que está teniendo una buena respuesta. Y ya por último, la radiocirugía estereotáxica, que también se ha visto a lo largo del tiempo que es bastante eficaz y que disminuye y que aumenta la supervivencia. Se ha visto que cuanto antes se haga, antes de las 4 semanas previa a inmunoterapia, aumenta la supervivencia, pero sin embargo no está claro tampoco si es mejor hacer la cirugía estereotáxica previa a la inmunoterapia o posterior, como ahora veremos. Ya se están utilizando estudios donde se utiliza la terapia de inmunoterapia combo comparada con o sin cirugía radioterotáxica asociada, sobre todo en pacientes asintomáticos, porque no se cree que quizás se plantean que quizás no sea necesario, dada la buena respuesta que están teniendo estos pacientes asintomáticos, la cirugía estereotáxica, estando sobretratando quizás las metástasis. Sin embargo, para pacientes sintomáticos sí que se beneficiarían, por lo que digo, de disminuir el tamaño y quitar los síntomas, quitar los esteroides y que la terapia combo sea más eficaz. Sobre el efecto de la radionecrosis se ha hablado mucho, se cree que la inmunoterapia puede aumentar el efecto de la radionecrosis derivada de la cirugía estereotáxica. Sin embargo, pues son estudios retrospectivos que no se está tampoco muy de acuerdo, ya que muchas veces, gracias a la inmunoterapia, disminuir el tamaño de las metástasis cerebrales va a disminuir la dosis de radiación y con ello la radionecrosis. Y ya tenemos un último también ensayo que se está realizando a ver cuándo va a ser el momento exacto de la cirugía estereotáxica como el idóneo. Aquí en este caso lo plantean a las 8 semanas de haber iniciado la inmunoterapia, para reducir esa radionecrosis que se produce al disminuir el tamaño de las lesiones. Entonces, ya como conclusiones de las metástasis cerebrales, va a ser muy importante diferenciar los pacientes asintomáticos de los sintomáticos. Los asintomáticos ya se ha visto que con la inmunoterapia van a responder muy bien a la terapia combo y que quizás se va a plantear otras terapias que disminuyan la toxicidad de la misma y dada la buena respuesta, pero sin embargo en sintomáticos no alcanzamos tan buena respuesta y van a ser necesarias otras terapias, ya sea terapia diana, cirugía radioestereotáxica, etcétera, para intentar quitar los corticoides y con ello que tenga una buena eficacia la inmunoterapia. Está este artículo de un manejo interdisciplinar de las metástasis cerebrales que básicamente resume lo que acabo de comentar, dividiendo a los pacientes en escenarios de si son oligometástasis con mayor enfermedad fuera del cerebro y si están o no sintomáticos, intentando priorizar la cirugía radioestereotáxica en pacientes sintomáticos y en aquellos con oligometástasis y, sin embargo, no quitando la ventana de oportunidad a la inmunoterapia en aquellos que tengan varias metástasis cerebrales y además estén asintomáticos. Aquí hemos visto que tienen muy buena respuesta, casi igual que las extracraneales. Pues muchas gracias.